El nuevo cono secundario de la erupción de Cumbre Vieja sigue creciendo y alimentando las coladas de lava por la vertiente noroeste. Durante la comparecencia posterior a la reunión de los comités científicos y director del PEVOLCA, la portavoz científica María José Blanco ha indicado que en las últimas horas ha aumentado la sismicidad en profundidades intermedias, si bien los seísmos a niveles profundos siguen siendo menores. Blanco ha explicado que en las últimas horas la actividad ha disminuido notablemente en el nuevo foco efusivo localizado en el flanco noroeste del cono principal, aunque sigue alimentando tubos lábicos del campo de lavas. El resto de centros principales de emisión han disminuido bastante su actividad, que actualmente está principalmente centrada en los nuevos focos eruptivos que se abrieron ayer. Ha disminuido notablemente la actividad en el foco efusivo localizado en el flanco noroeste del cono principal, aunque sigue alimentando tubos lábicos del campo de lavas. El resto de centros principales de emisión han disminuido bastante su actividad, que actualmente está principalmente centrada en los nuevos focos eruptivos que se abrieron en el día de ayer. Desde la nueva fisura más suroriental, que lleva una orientación aproximada este-oeste, se ha emitido una colada de lava que se bifurca en la zona alta. Uno de los ramales circula lentamente sobre colada antigua y otro ha desbordado en la zona norte y podría afectar a la laguna. La altura de la columna medida hoy ha sido de 1.400 metros con nube de dispersión en dirección sur-suroeste. Hablando de la meteorología, continúa la situación anticiclónica con predominio del alisio. En niveles bajos, el viento del noreste es racheado con valores que pueden alcanzar los 60-70 km/h en cumbres, El Paso y los llanos de Aridane. En los niveles comprendidos desde superficie a 5.000 metros, el viento es del noreste y se prevé que la nube de cenizas, por tanto, al menos durante las próximas 48 a 72 horas, se disponga en dirección oeste-suroeste. Y, por tanto, hay una situación previsible de una buena operatividad del aeropuerto de La Palma. Hasta el próximo miércoles la situación meteorológica es muy similar y hay probabilidad de precipitaciones débiles a localmente moderadas en las vertientes norte y este de La Palma. La sismicidad a profundidades intermedias se ha incrementado en las últimas 24 horas y continúa localizándose en las mismas zonas. En cuanto a la sismicidad a profundidad superior a 20 kilómetros, se mantiene en niveles bajos. La magnitud máxima alcanzada en las últimas 24 horas corresponde a un terremoto de 5.0 de magnitud MBLG, registrado hoy a las 8:35 y sentido con intensidad 5 a profundidad de 35 kilómetros. El nivel del tremor se encuentra en valores bajos tras un episodio de intensificación registrado en el día de ayer. El nivel de sismicidad actual sigue indicando que es posible que se produzcan más sismos sentidos, pudiendo alcanzarse intensidades 5 o 6 y originar pequeños derrumbes en zonas de pendiente. En cuanto a la deformación, se observa algún movimiento local en las cercanías del centro eruptivo y algunas señales de origen meteorológico. Hablando de la emisión de dióxido de azufre asociado al penacho, ayer se pudo medir con minidoas en posición móvil aérea y se registró una concentración alta. El conjunto de los datos registrados continúa manteniendo una tendencia descendente de este parámetro de dióxido de azufre desde el día 23 del 9, cuando se registró un valor extremadamente alto. En el caso de la emisión difusa de dióxido de carbono, asociado al edificio Cumbre Vieja, continúa registrando valores por encima del promedio de los niveles de fondo y durante el día de ayer la emisión fue de 5 veces este promedio. Estas emanaciones difusas ya saben que no representan un peligro para las personas, salvo que se acumulen en zonas de depresión topográfica mal ventiladas que desplacen el oxígeno y se generen ambientes anóxicos. En la estación de los llanos de Aridane se continúa registrando una ligera fracción magmática hidrotermal en la atmósfera del suelo respecto al parámetro de dióxido de carbono, mientras que en Fuencaliente esta fracción es aún menor. En el día, ahora hablando del contenido más llamativo de este informe, es respecto a la calidad del aire y en concreto respecto al dióxido de azufre, que alcanzó niveles máximos muy desfavorables en los llanos de Aridane y Tazacorte y desfavorables en El Paso en el día de ayer. El valor límite horario establecido en 350 microgramos metro cúbico se superó en 17 de las 24 horas del día en la estación de los Llanos, en 10 en Tazacorte y 2 en El Paso.
Entre estos valores, 11 de ellos en los llanos de Aridane y 1 en Tazacorte superaron el umbral de alerta establecido en 500 microgramos metro cúbico. Especialmente significativo fue el episodio de contaminación producido entre las 10 y las 16 horas en los llanos de Aridane, con 6 valores consecutivos por encima del umbral de alerta, lo que significó la emisión del correspondiente aviso a la población. Como consecuencia de estos valores acumulados, en el día de ayer se registraron superaciones del valor de referencia de media diaria, tanto en los llanos como en el Paso y Tazacorte. El valor medio diario registrado en los llanos de Aridane es el mayor de toda la serie. En estas 3 estaciones los valores se redujeron en la tarde y noche de ayer hasta niveles buenos o razonablemente buenos, que es en el que se encuentran ahora mismo en todas las estaciones de la isla de calidad del aire. A lo largo de la noche y madrugada de hoy, los valores registrados en las estaciones de los llanos de Aridane, Tazacorte y Punta Gorda mantienen una tendencia al alza, situándose en niveles entre razonablemente buenos y regulares, sin que hasta el momento se registren superaciones de valor límite horario. Y finalmente, hablando de partículas PM10, ayer se mantuvieron niveles observados en el conjunto de estaciones buenos o razonablemente buenos durante toda la jornada, y hoy se mantienen en estos mismos niveles en todas las estaciones. Se invita a los ciudadanos a que consulten la web de calidad del aire del Gobierno de Canarias, y eso es todo por ahora. Gracias. María José, vamos a dar paso al comité de dirección. Bien, antes de empezar, me gustaría primero decir que estamos en el día 77º de la emergencia y desde la erupción en el 71º día. Pero antes de empezar, como les decía, es importante que recuerden todos los ciudadanos la necesidad de evitar problemas con COVID-19, es decir, tomar todas las medidas al respecto que nos siguen indicando las autoridades sanitarias al objeto de no tener problemas con este virus. En segundo lugar, me gustaría prevenir también a la ciudadanía. Muy probablemente vamos a tener un alto número de visitas a la isla a partir del viernes de la semana que viene, en el que se inicia probablemente el puente más largo de todo el año. Eso significa muy probablemente que va a haber muchas personas que van a venir a la isla de La Palma, van a venir de manera solidaria a la isla de La Palma y van a venir también con un interés obvio de ver el volcán y de observar las coladas y de relacionarse con la ciudadanía palmera. Es importante, muy importante, que entre las medidas que se adopten, las personas que acudan a ver este volcán en lugares donde tienen una buena visibilidad, como puede ser el mirador de Tajuya o como puede ser el mirador del Time, estas personas, sobre todo en tiempo nocturno, vayan provistas de chalecos reflectantes. Vengo observando, y además me lo comentan muchos conductores, que hay abundante número de personas que circulan por lo que es la cuneta de las carreteras, en particular de las que dan acceso al mirador del Time o al mirador de Tajuya, y no van provistos de un mínimo de seguridad en esta materia de visibilidad. Es muy importante que tratemos de evitar los accidentes en cualquier momento. Y lo digo porque va a haber, como digo, un incremento notorio del número de personas en este fin de semana largo. Ruego desde aquí, desde la Dirección Técnica del PEVOLCA, que aquellas personas que acudan a estos sitios cumplan con esa normativa de visibilidad. Bien, vamos entonces
a hablar de los hechos más relevantes que han ocurrido en las últimas 24 horas. Zona restringida. Hemos tenido unos datos de gases que han sido muy elevados, una concentración que era lesiva para la salud, y nos hemos visto obligados a suspender los accesos, en particular en la zona sur de la emergencia. No han podido entrar ni regantes ni trabajadores. Y luego también es un hecho muy destacable el que ya ha dedicado mucha atención María José Blanco, que es la elevada concentración, los elevados valores de determinados gases en tanto la zona sur como también en las zonas habitadas y no evacuadas de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. De hecho, en el Valle de Aridane, en todo el valle, no solamente en Los Llanos, pero también en Los Llanos se obligó a emitir un comunicado por superación del umbral de alerta, en particular por dióxido de azufre. El número de albergados que tenemos actualmente en la isla de La Palma son 422 personas en el Hotel Princes de Fuencaliente, 70 en Los Llanos de Aridane y 36 en el H10 de Breñabaj. En total son 5 personas menos que en el último dato que dimos en el día de ayer. En cuanto al número de dependientes, son 43 en distintos centros sociosanitarios de la isla de La Palma. En cuanto al resumen, lo más importante, ya habló María José de los valores del tremor, que tuvimos ayer pues un nivel elevado, han bajado en las últimas horas y se ha recuperado la trayectoria que teníamos últimamente de un tremor muy bajo. También otra característica que se ha venido dando en los últimos días, que es justamente el incremento de la actividad sísmica intermedia, mientras que la actividad sísmica a valores profundos sigue estando baja. En cuanto a la deformación, mantenemos lo que es la estabilidad en las deformaciones verticales en todas las estaciones que están en la isla de La Palma, y es probable que haya alguna variación local influenciada por circunstancias meteorológicas y siempre probablemente referidas a la estación LP3. En cuanto a la emisión de gases, y estoy hablando siempre de emisión de dióxido de azufre en el Penacho, después del pulso que hemos tenido ayer, que fue importante, ha vuelto a descender y por lo tanto ha recuperado la tendencia descendente que llevamos desde el pasado 23 de septiembre. En cuanto a la meteorología, los vientos van a ser del noreste, va a estar soplando alisio desde la superficie hasta niveles, hasta altos niveles, y la velocidad va a ser variable siempre de estos vientos, con rachas superiores a 60 kilómetros en determinados momentos. La orientación del Penacho, que es sureste o oeste, facilita absolutamente lo que es las operaciones, lo que son las operaciones aeroportuarias del aeropuerto de Mazo. No va a haber precipitaciones en la isla, salvo ocasionalmente en lo que es el norte y el este de la isla, habitual desde el momento en que estamos con régimen de alisios, y se va a mantener en estas características hasta muy probablemente el miércoles, y entendemos que el jueves probablemente haya algún cambio y con aumento de la inestabilidad a partir del jueves. Ahí tienen ustedes los penachos que, en virtud del paso del tiempo y a distintas alturas a lo largo del día de hoy, se van a producir. En todos los casos y en todas las alturas,
todo el penacho que ven ustedes en la parte baja de la diapositiva favorece perfectamente la navegabilidad en cuanto aérea me refiero, y la operatividad del aeropuerto de Mazo. Bien, esto lo ha repetido María José Blanco, no voy a insistir. Ahí tienen ustedes lo que pasó ayer. Ayer hemos tenido una superación de los valores límites horarios, que es por encima de 350 picogramos por metro cuadrado, y ha sido en 17 ocasiones en los llanos de Aridane, 10 en Tazacorte y 2 en El Paso. El valor límite diario, que es 125 picogramos por metro cúbico, se ha superado en 3 estaciones, y en donde se ha registrado el máximo es en los llanos de Aridane. Esto ha dado lugar a los avisos correspondientes. Volvemos a insistir en que la población salga a la calle poco cuando ocurra este tipo de fenómenos, y en ese momento que tenga esa obligación de salir, utilice mínimo esa mascarilla FFP2 para asegurar precisamente esa salud. Y también, como les ponemos en la diapositiva, también en el día de ayer se ha superado el umbral de alerta, que fue, lógicamente, como consecuencia de ello, se emitió ese aviso de alerta por parte de la Dirección General de Seguridad y Emergencias por el 112. Bien. Dime. Sí. En cuanto a las partículas en suspensión menores de 10 micras, durante el día de ayer hemos tenido unos valores buenos y, en el peor de los casos, razonablemente buenos. Ha sido, por tanto, un buen día para este contaminante. Este es el resumen que tiene el Gobierno de Canarias al respecto de la calidad del aire. Solamente tenemos un problema ahora mismo de dióxido de azufre de la calidad regular en los llanos de Aridane y en Punta Gorda. En el resto de las estaciones y de los distintos contaminantes, como pueden ver, desde dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas menores de 2,5, partículas PM10 y ozono, tenemos todas las estaciones nos dan índice de calidad del aire bueno o razonablemente bueno. Este es el estado de las coladas. Volvemos a insistir, la superficie afectada ahora mismo son 1.115,82 hectáreas, en revisión, evidentemente. El delta lábico del sur estamos hablando de 43,46 hectáreas, el delta lábico del norte 5,05 hectáreas, que eran ya datos que habíamos dado hace 2 días, y la anchura máxima entre coladas ya está en 3.350 metros, ya estaba hace 2 días también aquí. Lo más importante que pueden observar ustedes es el flujo lábico que tenemos ahora mismo, que se mueve por el noroeste. Está yendo pegada, esa colada que se ha desbordado por el noroeste va pegada a lo que es el frente de colada 8, y está recorriendo cada vez con menor velocidad ese flanco. Esto es un dato importante. Estamos hablando de que ahora mismo probablemente está a 1,5 kilómetros de la laguna, y bueno, esperamos que esta colada termine por o bien ascender, cabalgar sobre la 8, o bien pararse, que parece lo más razonable dada la cantidad de material sólido que ha terminado engullendo, y también dada la movilidad probablemente en el cono. Tengan ustedes en cuenta que estas coladas necesitan mucho empuje detrás para seguir caminando. Entonces, ese empuje se ha reducido probablemente ya, pero además la viscosidad ha aumentado bastante. En consecuencia, en principio, esperamos que esta colada no tenga visos de avanzar mucho más. Pero
es evidente que tenemos que seguir vigilándola y monitoreando todo lo que hace este frente de colada. Pero vamos, esas son las ideas fundamentales que hemos podido extraer del comité científico de hoy. Bueno, esto al final es muy parecido, solamente ver que tenemos entre la colada 4 y la colada 7 hay un aporte, tenemos tubos lábicos que con toda seguridad están moviendo aportes también al propio delta lábico del norte y al propio delta lábico del sur. Lo que pasa es que el empuje es pequeño y no hemos podido todavía constatar ese posible aumento de superficie. Y volver a insistir en los dos centros de emisión que surgieron ayer, las dos bocas que dieron lugar a aquel aporte más al noroeste de lo que es la emergencia, hollando territorios nuevos que no se habían tocado y cabalgando sobre zonas que son realmente de suelo agrícola o forestal. Y con esto ya hemos acabado y tanto doña María José Blanco como yo estamos a su disposición para lo que consideren conveniente. Buenas tardes, señor Morcuende, buenas tardes, señora Blanco. Me van a permitir los compañeros que haga dos preguntitas. No sé si se te oye. Hola. A ver, ¿ahora? Sí, ahora sí. Bueno, decía que buenas tardes a los dos. Me van a permitir los compañeros que haga dos preguntas. La primera para la señora Blanco. En la mañana de hoy hemos vuelto a ver aportes de azufre en el cono, era algo bastante visible que se repite, pues hace ya unas semanas que se dio ese mismo hecho. ¿Qué significado podemos extraer de esa imagen? Bueno, ese fenómeno será observable siempre que el material emitido por el centro no esté muy caliente, que haya bajado la temperatura de los piroclastos que se emiten o de los gases que se emiten, la atmósfera esté fría y húmeda, que son las condiciones ahora mismo en el invierno, ¿no? O en el otoño-invierno, y por lo tanto este fenómeno que se ha empezado a ver en cuanto ha empezado a hacer frío, pues seguirá produciéndose siempre que las condiciones meteorológicas sean como las de hoy y las condiciones de emisión sean de temperaturas menores. Diferentes fisuras y centros de emisión. He contado más de una veintena a lo largo de estos 2 meses y pico alrededor del cono. No sé para cuál de los dos es la pregunta, pero esa circunstancia, el que el cono esté horadado por distintas fisuras, ¿puede provocar en algún momento el riesgo de que se pueda venir abajo? Gracias. María José. Bueno, de hecho, en el día de ayer ya hemos comunicado y en el informe de ayer se recogía dos desplomes, o no sé cómo llamarlo, deslizamientos de parte del cono principal en su vertiente este, pero que son de tamaño pequeño y que no han revertido ningún peligro para nada. Esto no es nada de extrañar. El cono, cuanto más alto sea, como es un material que no está muy consolidado y que está además emitiendo gases que lo desestabilizan porque alteran químicamente los materiales que se depositan, pues no es algo frecuente, se ha producido en el pasado y se seguirá produciendo en el futuro mientras la erupción continúe su curso. Sí, quiero hacerles dos preguntas. En principio va dirigida a los dos, pero bueno, hemos escuchado con respecto a la nueva colada dos ideas que no es que sean contradictorias, sino que entiendo que según el punto de vista que se tome, ¿no?, sobre las posibilidades. Por un lado, el señor Morcuende ha dicho que esa colada que va en dirección a la laguna, no quiere decir que llegue a la laguna, ustedes lo que esperan es que quede parada antes de causar más daños en ese barrio. Y María José Blanco, pues el comité científico ha dicho que podría, ¿no?, afectar a la laguna. Siempre por el respeto que debemos a las personas que están desalojadas, incluso las no desalojadas, ¿cómo podemos unir estas dos ideas? Es decir, que lo probable ahora es que se pare en las actuales circunstancias, pero no se descarta lo otro, ¿no?, que pudiera avanzar, pero
Me gustaría que ustedes aclararan esto para no ser nosotros lo que interpretáramos. Son ideas complementarias. Lo que está diciendo es que el comité científico es que de continuar con el empuje con el que, por ejemplo, ayer se emitió la lava, lo razonable, y si se seguía la dirección que estaba tomando la colada, lo razonable es que en un momento determinado se alcanzara la laguna. Es así, pero fíjese usted que nosotros hemos estado hablando de que razonablemente la colada que va por debajo, por el sur de la montaña de la laguna, alcanzara el mar en un momento, y tardó 21 días. O sea, quiere decirse esto que la idea del comité científico y lo que yo he dicho aquí son complementarias. O sea, si continúa el empuje detrás, tal y como se establecía en el día de ayer para la colada, lo razonable es que esa colada llegara a la altura de la laguna, y muy probablemente pegada a la colada inmediatamente inferior. Sin embargo, yo lo que he dicho después es que, como ha habido una bajada de ese aporte, de ese empuje, y como también a lo largo de la trayectoria de esa colada se han engullido muchísimos, si me permiten la expresión, engullir, muchos sólidos, esto lo que está haciendo es que gane en viscosidad la colada, por lo tanto ralentice su marcha, y si detrás no hay el aporte suficiente, al final terminará probablemente parándose. ¿Qué ocurre? Volvemos a tener cambios arriba en el centro emisor y vuelve a haber un empuje fuerte, se vuelve a mover la colada. Se moverá ya además una colada nueva que irá por encima de esa. Pero yo estaba hablando de futuribles, igual que estaba hablando el comité científico de futuribles, para que se cumplan, para los casos que se cumplan esas condiciones. No sé si ha quedado claro para ustedes. Gracias. Dos breves preguntas a María José Blanco, pero si usted te quiere responder también. Hoy con esta emergencia, pues todos a veces intentamos hacer nuestras propias teorías. Todo el mundo habla de qué significan los terremotos, si está subiendo el magma, si no está subiendo. A día de hoy, ¿no hay alguna conclusión? ¿Han llegado a alguna conclusión sobre qué significan esa sismicidad? Puesto que había dos hipótesis, reajustes y ascenso de magma, ¿no? Entonces, retroalimentación, como lo llaman ustedes. ¿A día de hoy se puede llegar a alguna conclusión o todavía no? Si quiere, Miguel Ángel, contesto yo. Sí, por favor, María José. En el comité científico hay que valorar los datos y lleva bastante tiempo esa valoración. No es encajar un puzzle simplemente, son difíciles estos encajes. Y, de hecho, se ha planteado la necesidad de tener una reunión sin límite de tiempo para poder efectuar una valoración del conjunto de todos los datos disponibles, que se les dirigirá tanto al comité de dirección como se les pondrá a ustedes en conocimiento. Pero ahora mismo no hay valoración por parte del comité científico. Una última pregunta. También han comentado en el comité científico que ha perdido actividad las primeras bocas eruptivas y ahora estas nuevas que han surgido en los últimos, ayer, ¿no? Son las que están centrando toda la actividad. ¿Es previsible que esas nuevas bocas tienen toda la pinta de que sean duraderas y de que ahora se concentre todo ahí, o el volcán realmente es caprichoso en ese sentido? Bueno, ahora mismo desde el centro del cráter principal, por llamarlo así, no hay prácticamente ninguna emisión, y desde el foco efusivo del noroeste no hay emisión visible, pero sí sigue alimentando a los tubos lábicos, como hemos indicado en el informe. La variabilidad de este fenómeno volcánico se recoge en el primero y cuarto párrafo desde el comienzo de esta erupción, que decimos que los centros de emisión pueden ser varios simultáneos que desaparecen, otros nuevos que se crean, con actividades unas que pueden ser más efusivas y otras menos. No podemos decir qué va a ocurrir en el pasado, pero visto que en el futuro, pero sí visto que en el pasado hemos tenido centros que
permanecen con una actividad larga en el tiempo y otros que tienen una vida efímera, pues esto es que puede seguir siendo así. Lo único que le puedo decir es que el centro de emisión principal nuevo en la vertiente noreste está construyendo ya un pequeño cono alrededor, o sea que ya ha tenido una duración como para empezar a construir un pequeñito cono anexo al cono principal por la parte este y poca cosa más le podemos decir. Constatar las evidencias en los observables es constatar las evidencias nada más. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias. Muchas gracias, María José. Gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo. Hola, buenas tardes. Hoy es 28 de noviembre de 2021, día 71 de la erupción. Son las 6:15 de la tarde. Esta madrugada se abrió una nueva boca en la ladera norte del cono, en la que surgió una lava que, tras atravesar la carretera de Tacande, se dirige ocupando un nuevo territorio hacia la zona del polígono industrial del Callejón de la Gata. Les dejo con una toma de detalle de esta nueva boca. Eso es todo por ahora. La nueva colada fluye a 6 metros por minuto por zonas que se habían salvado. En las últimas 24 horas se han localizado un total de 128 terremotos en la zona afectada por la reactivación volcánica en la isla de La Palma, 6 de ellos sentidos por la población, con una magnitud máxima registrada de 5. El volcán de Cumbrevieja en La Palma ha cumplido 10 semanas de erupción y entra este lunes en su día 72 de actividad sin señales de que vaya a terminar. De hecho, se han abierto nuevos centros de emisión y la nueva colada fluye en dirección noreste por la ladera del edificio volcánico a 6 metros por minuto, por zonas que hasta ahora se habían salvado de la lava. La emisión de dióxido de azufre se ha vuelto a disparar con una tasa de entre 30.000 y 49.999 toneladas diarias, lo que, unido a la cantidad de lava, el repunte del tremor y de la sismicidad, hace pensar que queda erupción para rato. Por desgracia, la previsión es que la erupción no termine a corto plazo, ha dicho Francisco Prieto, portavoz del Comité de Dirección del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias, tanto que quizá lleguemos a superar los 84 días de erupción del Teulla en 1646, el de mayor duración en los últimos 500 años. El aeropuerto de la isla se encuentra operativo desde el pasado sábado, cuando volvió a estar operativo tras las tareas de limpieza de la ceniza, una labor que ha sido más complicada por la lluvia. Los nuevos centros de emisión y las nuevas coladas son objeto de observación especial del Plan PEVOLCA. En estos momentos, ya ha atravesado la carretera de Tacande, la LP 212, y está ocupando superficie hasta ahora no afectada por el volcán. La DGSE ha emitido un aviso sobre calidad del aire muy desfavorable por SO2 que afecta a los municipios de Tazacorte, Los Llanos de Aridane y El Paso. La erupción volcánica de La Palma, que se inició el 19 de septiembre, ha cumplido este domingo 70 días activa. Durante la pasada madrugada se registró la apertura de nuevos centros de emisión en el sector noreste del cono volcánico, con emisión de coladas en dirección al noroeste cuyos frentes avanzan sobre terreno que no habían sido afectados hasta el momento en la zona de Tacande. Estas nuevas fuentes lávicas han sido uno de los temas abordados este mediodía en el Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias, PEVOLCA, que dirige el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez. Según informó en rueda de prensa la portavoz del Comité Científico, María José Blanco, la apertura de estos nuevos centros ha producido un deslizamiento en el flanco noreste del cono. La actividad de estos nuevos centros a cota inferior es efusiva mientras, a mayor altura, su actividad es estromboliana, más explosiva, y freatomagmática. Respecto a la evolución de las coladas, en representación de la Dirección Técnica del PEVOLCA, Francisco Prieto, técnico de apoyo al plan, señaló que la lava que discurre tras la apertura del nuevo centro de emisión al noreste del cono lo hace de forma fluida al norte de las coladas primigenias y pegada a estas. Esta colada ya ha atravesado la carretera a Tacande,
la LP212, y desde el P-Volca se vigila su evolución para conocer si continúa invadiendo terrenos que no estaban hasta el momento afectados, se monta sobre las coladas primigenias o se detiene. En cuanto a la medición de gases, hoy se ha roto la tendencia descendente de los últimos días y se ha experimentado un ascenso en las mediciones de dióxido de azufre, SO2. Este cambio de tendencia ha obligado a la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias a emitir avisos de superación del umbral de alerta que afecta a los municipios de Tazacorte, Los Llanos de Aridane y El Paso, así como recomendaciones específicas para la población. A este respecto, los grupos de riesgo y población sensible deben permanecer en espacios interiores y seguir las indicaciones de las autoridades. Para la población general, se recomienda que eviten realizar actividades físicas intensas o prolongadas en el exterior mientras permanezca la alerta y la utilización de mascarillas FFP2 que cubra adecuadamente nariz y boca. Por lo que se refiere a la disposición del viento, se prevé que la nube de cenizas y SO2 continúe hacia el oeste-suroeste al menos las próximas 48 a 72 horas, lo que supone un escenario favorable para la operatividad del aeropuerto de La Palma. La previsión meteorológica para los próximas 48 a 72 horas es muy similar a la de la jornada de hoy, con probabilidad de precipitaciones débiles a localmente moderadas en las vertientes norte y este de La Palma. En relación a la sismicidad, María José Blanco indicó que la registrada a profundidades intermedias se ha incrementado en las últimas 24 horas y continúa localizándose en las mismas zonas, mientras que la localizada a profundidades superiores a 20 kilómetros se mantiene en niveles bajos. La magnitud máxima ha sido 3,6 mBLG de un evento registrado ayer, a las 1:53 horas, a profundidad de 36 kilómetros. Por su parte, el nivel del tremor está incrementándose desde las 2 horas de hoy, alcanzando un nivel medio con periodos de intensificación. Mientras, la deformación observada en el entorno de Gedei ha revertido y en el resto de la red se observan algunas señales de origen meteorológico. Sobre la emisión de dióxido de azufre, SO2, asociada al penacho volcánico, Blanco señaló que durante el día de ayer fue muy alta, entre 30.000 y 49.999 toneladas diarias. A pesar de este registro puntual muy alto, el conjunto de datos registrados desde el pasado 23 de septiembre, fecha en la que se registró una emisión de SO2 extremadamente alta de más de 50.000 toneladas diarias, continúa manteniéndose una tendencia descendente de la emisión de dióxido de azufre. Con respecto a las partículas menores de 10 micras, PM10, durante la mañana de hoy se mantienen los niveles buenos y razonablemente buenos en todas las estaciones de la isla. Por último, la cifra de personas albergadas asciende a 528, 2 más que ayer, todas ellas alojadas en hoteles. Del total, 427 se encuentran en Fuencaliente, 70 en Los Llanos de Aridane, y 31 en Breña Baja. Además, 43 personas dependientes siguen atendidas en centros sociosanitarios insulares. Dictamen diario del Comité Científico. Previamente a la reunión del Comité Director del P-Volca se reunió el Comité Científico del Plan, en el que sus integrantes expusieron sus conclusiones sobre la evolución del fenómeno eruptivo desde el día de ayer. Este comité científico está coordinado por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias y lo integran representantes del Instituto Geográfico Nacional, IGN, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, Instituto Volcanológico de Canarias, INVOLCAN, Instituto Geológico y Minero de España, IGME, Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, Instituto Español de Oceanografía, IEO, Universidad de La Laguna y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tales conclusiones fueron: la erupción fisural continúa mostrando mecanismo estromboliano, esto es, un mecanismo de carácter mixto, con fases de explosividad variable que producen depósitos piroclásticos y fases efusivas que producen las coladas de lava, de forma simultánea. El proceso eruptivo muestra episodios de incremento y disminución de la actividad estromboliana, así como pulsos con actividad freatomagmática. Continúa la afección de lava sobre zonas ya afectadas. Se confirma la apertura de varios centros de emisión en el sector NE del cono, con emisión de coladas en dirección no, cuyos frentes avanzan sobre terreno sin afección en la zona de Tacande. La apertura de estos nuevos centros ha producido un deslizamiento en el flanco NE del cono. Los nuevos centros a cota inferior tienen actividad efusiva y a mayor altura estromboliana y freatomagmática. Actualmente siguen activos varios centros de emisión con actividad variable, tanto de piroclastos y gases, como de lava,
según se modifica la configuración de la zona eruptiva. No se descarta la aparición de nuevos centros de emisión en el entorno del cono principal, dentro de la zona de exclusión, principalmente en dirección no. La altura de columna medida hoy ha sido de 1600 m, con nube de dispersión en dirección SO. Continúa el predominio del NE en los niveles bajos medios troposféricos, desde superficie hasta los 5000 m. Se prevé que la nube de cenizas ISO2 continúe hacia el OSO y se prevé que continúe así al menos las próximas 48 a 72 horas. Lo anterior supone un escenario favorable para la operatividad del aeropuerto de La Palma. La presencia de una inversión térmica, unido con la intensidad del viento del NE, puede implicar un escenario desfavorable desde el punto de calidad del aire. Para las próximas 48 a 72 horas, la situación meteorológica es muy similar y hay probabilidad de precipitaciones débiles a localmente moderadas en las vertientes N y E de La Palma. La sismicidad a profundidades intermedias se ha incrementado en las últimas 12 y continúa localizándose en las mismas zonas. A profundidades superiores a 20 kilómetros, se mantiene en niveles bajos. La magnitud máxima ha sido 3,6 mBLG de un evento registrado ayer, a las 1:53, a profundidad de 36 kilómetros. El nivel del tremor está incrementándose desde las 02 de hoy, alcanzando un nivel medio con periodos de intensificación. El nivel de sismicidad actual sigue indicando que es posible que se produzcan más sismos sentidos, pudiendo alcanzarse intensidades VB, en la escala de intensidad de EMS, y originar pequeños derrumbes en zonas de pendiente. En cuanto a la deformación observada en el entorno de GDI, ha revertido. En el resto de la red se observan algunas señales de origen meteorológico. La emisión de dióxido de azufre, SO2, asociada al penacho volcánico del actual proceso eruptivo en marcha, emanaciones visibles de gases volcánicos, registrada mediante el uso de sensores ópticos remotos tipo mini DOAS en posición móvil marítima durante el día de ayer, 27/11, fue muy alta. A pesar de este registro puntual muy alto, el conjunto de datos registrados desde el pasado 23/9 continúa manteniendo una tendencia descendente de la emisión de dióxido de azufre, SO2, desde el pasado 23/9, cuando se registró una emisión de dióxido de azufre, SO2, extremadamente alta. En el caso de la emisión difusa de dióxido de carbono, CO2, asociada a los 220 km2 de la dorsal volcánica de Cumbre Vieja, emanaciones no visibles de gases volcánicos, continúa registrando valores por encima del promedio de los niveles de fondo y durante el día de ayer, 27/11, la emisión fue 5 veces el promedio de los niveles de fondo, 5xb. Estas emanaciones difusas no representan un peligro para las personas, salvo que se formen acumulaciones de CO2 en depresiones mal ventiladas, que desplacen el oxígeno del aire y se generen ambientes anóxicos. En la estación de los Llanos de Aridane, LP10, se continúa registrando una ligera fracción magmática hidrotermal en el dióxido de carbono, CO2, de la atmósfera del suelo, mientras que esta es menor en la estación de Fuencaliente, LP08. Todas estas observaciones geoquímicas son coherentes con el actual proceso eruptivo. En el día de ayer la calidad del aire debida al dióxido de azufre, SO2, contaminante asociado al proceso eruptivo, comenzó a empeorar a media mañana alcanzando niveles regulares en Tazacorte y desfavorables en los Llanos de Aridane, con una superación del valor límite horario, establecido en 350 G/m3, a las 3. Los valores disminuyeron posteriormente, pero volvieron a ascender durante la noche, produciéndose otra superación del valor límite horario a las 9 horas. Este aumento provocó que se superase en el día de ayer el valor límite diario, establecido en 125 G/m3, en los Llanos de Aridane. En el resto de estaciones los niveles se mantuvieron buenos. En la madrugada de ayer a hoy los niveles registraron un aumento significativo, alcanzando niveles extremadamente desfavorables en los Llanos de Aridane y Tazacorte, y desfavorables en El Paso. Hasta el momento, 11, se han producido 6 superaciones no consecutivas del umbral de alerta, establecido en 500 G/m3, y 5 superaciones del valor límite en los Llanos de Aridane, una superación del umbral de alerta y 7 superaciones del umbral horario en Tazacorte y una superación del valor límite en El Paso. En el resto de estaciones se mantienen en nivel bueno de calidad del aire. Con respecto a las partículas menores de 10 micras, PM10, durante el día de ayer se mantuvieron los niveles observados en el conjunto de estaciones, situándose en niveles buenos o razonablemente buenos durante toda la jornada.
Durante la mañana de hoy se mantienen los niveles buenos y razonablemente buenos en todas las estaciones. Por lo tanto, y como medida de precaución, en la zona de los llanos de Aridane, Tazacorte, El Paso, para grupos de riesgo y población sensible reduzca toda actividad al aire libre, y considere realizarlas en el interior o posponerlas para cuando la calidad del aire sea buena o razonablemente buena. Para población general, considere reducir las actividades al aire libre, y realizarlas en el interior o posponerlas para cuando la calidad del aire sea buena o razonablemente buena. Use mascarillas FFP2 o superior cubriendo adecuadamente nariz y boca. Hoy, 28 de noviembre, hemos visto una nueva bota que se ha abierto hacia el este del cono principal. Vemos que en esa zona donde hay fumarolas en el centro, hace un momento había emisión de piroclastos y de cenizas, y tenemos los derrames de lava que se dirigen hacia el Instituto Geológico y Minero de España